Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Recuérdense que jueves y viernes no voy a estar aquí con ustedes, pero va a estar la periodista María Elena Lavoe, así que van a estar bien acompañados y nuestro programa puedes verlo a través de la página www.factoresdepoder.com, en mi Facebook Patricia Poleo Oficial, en mi canal de YouTube Patricia Poleo Oficial y puedes escucharlo a través de www.pinradio.net. Estamos con Vilma Petrach, internacionalista. Vilma, este tema de lo que plantea Trump, que tú dices que ha sido bien estudiado y que está ocasionando la gran confrontación. Yo recuerdo, Vilma, cuando Obama ganó las elecciones, que la población afroamericana se envalentonó. Y entonces era algo como que ahora somos nosotros y vamos contra los blancos. Era una situación como de, no de reconciliación, sino de confrontación. Y lo mismo está pasando ahora con los inmigrantes. Sí, pero la diferencia es que Obama representaba, bueno, él fue el Hope and Change y yo siempre creí que Obama fue electo sobre una plataforma mesiánica también y una plataforma que también era, digamos, de frustración, pero que no había llegado al grado que estamos viviendo hoy. Porque ahora es la población blanca que se siente desplazada o la población inmigrante que también rechaza al que está viniendo. Al nuevo. Al nuevo, exactamente, porque también hay latinos, hispanos apoyando a Trump. No, muchísimo. O sea, esta es una coalición que yo llamo la coalición... Pero además muy activos. Sí, es un movimiento lo que llaman nativista, que en la historia de Estados Unidos son aquellos que rechazan al extranjero, al outsider, al que no los representa. Evidentemente, el país viene cambiando, Patricia, porque la coalición que llevó a Obama a poder no fue la coalición que está llevando a Trump. A Trump lo están llevando mucha población blanca descontenta. Este movimiento que en un momento dado fue el Tea Party, que también se desperdigó porque mucho se quedó con Ted Cruz y otro bueno, que ahora no sé qué va a pasar con ese movimiento. Hay un movimiento que se llama Never Trump, que no necesariamente va a apoyar a Trump. Hay unos que dicen que no, que van definitivamente a votar, Trump no. que no, y que incluso prefieren algunos apoyar o no votar, o votar en contra, o escribir a otro candidato el día de las elecciones, que tú lo puedes hacer, sí. O votar por la señora Clinton, aquellos que son más establishment, ¿ok? Lo cierto es que hay un sentimiento bueno, eso muy que fuerte. decimos nosotros, hay mucha gente que va a votar por Hillary sí, con el pañuelo en la nariz. Bueno, pero como estaban apoyando mucho del establishment a Ted Cruz con el pañuelo en la nariz, sí. Exactamente lo mismo, Patricia. Nosotros, repito, hemos visto ese tipo de fenómenos. Lo que pasa es que la gente creía que la crisis de los partidos políticos era un asunto de estas democracias subdesarrolladas de América Latina. No. Fíjate que ya para acá. Pues en Europa también. Claro. Mira en España que no han logrado formar gobierno. O sea, ¿por qué? Porque también hay un descrédito de la partidocracia. Vamos a hablar que este es el descrédito de la partidocracia americana. Y evidentemente, yo te decía, por ejemplo, que el Partido Demócrata en algunas cosas no es muy demócrata, pero en otras sí. Por ejemplo, el señor Ted Cruz, el señor Bernie Sanders logró, de los 83 delegados de Indiana, él logró... él de hecho ganó el 52.7% de los votos contra la señora Clinton, que ganó 47.3%. Pero él de los 83 delegados se quedó con 43 delegados y la señora Clinton con 37. ¿Por qué? Porque existe representación proporcional. En cambio, en el caso del señor Ted Cruz, que obviamente para él era un caso de, era o ganar o retirarse. El señor Trump ganó con 53% de los votos esa elección primaria en Indiana, pero resulta que Ted Cruz sacó 36.7, casi 37% y no logró ni un delegado. Todos los delegados se los llevó el señor Trump. Lo que parece injusto porque... Claro, porque no hay representación proporcional, porque ahí lo que vale es el concepto del winner take all, el ganador se lo lleva todo. Aunque sea por un voto, Patricia, el ganador se lo lleva todo. Y así funciona el sistema electoral a nivel de las presidenciales en Estados Unidos y los distritos electorales para elegir miembros al Congreso de los Estados Unidos. Funcionan con el winner take all system, cosa que no es democrática porque no hay representación proporcional. Y creo que el sistema político está pidiendo desde hace rato a gritos transformarse y hoy la gente de hecho siente que lo que va a Washington, no importa lo que sea, ya se contamina. Fíjate que Ted Cruz, que siempre ha sido un candidato anti-establishment, que él hablaba inclusive del cartel
oficial de Washington para referirse digamos, a la clase política que está anquilosada, según él, en Washington, D.C., no, sin embargo, ese sentimiento se lo robó el señor Trump, porque Trump es el verdadero outsider, que además es descarado, rompe las reglas del juego, es completamente incorrecto desde el punto de vista político, dice todo lo que nadie diría y todo el mundo le pasa. Es como, es una sensación donde ya a la gente no le importa lo que diga, porque no es Trump, es el sentimiento que él representa. Y repito, nosotros en Venezuela sabemos de qué estamos hablando. Claro, todo es igualito. Es el mismo fenómeno. Y no ha pagado publicidad, porque la publicidad se la hacen los medios, Exactamente. por lo escandaloso Mira, que es, la porque es un última vez show. que yo le hice seguimiento, y seguramente ahorita es mucho más, el señor Trump le habían dado a los medios más de 2.000 millones de dólares en publicidad gratuita, porque todo lo que hacía se volvía noticia. Además, él sabe que cuando las cosas no es noticia, él hace algo Dice para una volverse locura, noticia. dice una Mira, lo locura. hizo cuando... Y maneja la agenda de los Claro, medios. acababa de perder, no sé si era Wisconsin o no, de con Ted Cruz, y resulta que él dijo, no puedo perder la oportunidad, y salió la propuesta del muro, no lo del muro, sino cómo iba a hacer que México pagara por el muro. Una propuesta completamente Absurda. desquiciada, que Sí. no tiene ningún sentido, pero de todas maneras la gente lo cubre. Y te digo una cosa, yo creo que Trump, por cierto, acaba de presentar su política exterior en un discurso que leído en teleprompter que se veía completamente artificial, porque algunas palabras no le salían porque no son palabras que él utiliza normalmente. Trump no tiene contenido ni le interesa tenerlo. Trump es un hombre de eslogans ¿para qué? y de soundbites de 8 segundos, Claro, así porque se ¿para maneja qué? él. Claro, porque ¿para qué va a tener contenido? Pero escúchame, ¿por qué te digo el soundbite de 8 segundos? Porque así se maneja la gente ahora en términos informativos. Claro, en todo, porque todo es rápido. Exactamente, El Twitter todo es rápido. son apenas Exacto. 140 Fíjate tú caracteres. que él sus cosas más enloquecedoras las hace en la madrugada a través de Twitter. En serio. Sí, esa es la herramienta, Entonces la gran yo herramienta. creo que al final lo que estamos viendo, cuando él hizo su discurso de política exterior, sí lo acompañó un centro de políticas públicas realista, político, como decimos nosotros, un centro bastante conservador, de hecho fundado por Richard Nixon o por gente que apoyaba a Richard Nixon, y sin embargo, aunque unos dicen que es una política exterior realista, en realidad es una política exterior, cuando digo realismo político me refiero a la doctrina en relaciones internacionales, donde supuestamente prevalecen los intereses del Estado. Pero es que este hombre lo que tiene es una agenda profundamente aislacionista y al mismo tiempo militarista, o una suerte de aislacionismo de línea dura. Entonces yo digo, ¿cómo te vas a aislar del mundo una potencia como Estados Unidos en un momento que lo que precisamente se le ha criticado a la política exterior de Obama es el retiro estratégico de Estados Unidos de zonas críticas, el no actuar contundentemente a tiempo? Él está diciendo prácticamente nos vamos a retirar del mundo y le vamos a decir al mundo, paguen ustedes si ustedes quieren que yo los acompañe. Eso es más o menos lo que está diciendo el señor Trump. Está diciendo que no, que los tratados de libre comercio, porque ciertamente Estados Unidos ha perdido muchos empleos, Patricia, pero también hay empleos que se han creado. Lo que ha fallado es cómo preparas a la gente al nuevo paradigma, cómo las reentrenas para ubicarse en un mercado laboral cambiante, y no lo has hecho. Entonces no es problema de los tratados de libre comercio per se, es cómo la economía se adapta ante una realidad de globalización. Entonces, mira, realmente es muy preocupante. Ahora, ¿cuál es eso? ¿Cuál es el panorama? ¿Es preocupante? Bueno, yo Hillary creo, tiene mira, ¿cuál es oportunidad mi frente a apuesta? este monstruo, o como de monstruo Bueno, mediático, mi apuesta político? quiero decir como análisis, yo creo que si hay si el sentido común prevalece, que en situaciones de locura es el menos común de los sentidos, tú lo sabes, Sí. los países enloquecen, ¿ok? Los países se suicidan, y nosotros sabemos y tenemos mucha experiencia en eso. Pero si prevalece el sentido común, lo lógico sería que la señora Clinton fuera electa, porque tú sabes que ella va a cumplir con las reglas del juego. Es probable que ella tenga también que hacer importantes cambios porque el país los está pidiendo a gritos, porque si no, este país se va a ir al abismo de la antipolítica. Claro. Nosotros sabemos a dónde lleva ese abismo, porque Venezuela hoy por hoy es un basket case precisamente del abismo a donde lleva la antipolítica. Venezuela, vamos a ver rápidamente lo que le ocurrió hoy a María Corina Machado en Mérida, cuando estaba asistiendo a un evento con médicos y en un hospital en Mérida. Vamos a ver lo que pasó. Hacerle un gran testimonio a los médicos, Bueno, la violencia.
La violencia, la agresión contra Mira, las ideas que no son No quiero desviarme iguales. del tema que vamos a tratar ahorita, pero otra de las cosas que está apelando el señor Trump es a la violencia política. Ya lo hemos visto en todos sus rallies, dice A esto, a que ocurra esto. que ocurran cosas como esta. Porque ¿qué pasa cuando ocurre una polarización tan extrema en una sociedad? Que hay sectores que no importa si la sociedad busca reconciliarse, queda inoculado el odio en la sociedad. Es jugar a la política del resentimiento y de la polarización y la fractura. Nosotros vimos esto ahorita con María Corina y hace una semana vimos lo que le hicieron a Chugo Torrealba. Venezuela hoy, Patricia, es un país sin reglas, sin gobierno. ¿Por qué la comunidad internacional no interviene, Vilma? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que básicamente está pasando que como cada país está viviendo su propia problemática, incluyendo que ya tuviste el descrédito en que están las instituciones partidistas, el descrédito en que está la política y el sentimiento de malestar de la gente quiere solucionar sus problemas. Y ves una crisis como la de Venezuela. Yo criticaba recientemente que el gobierno de Obama prefiere reconciliarse con la dictadura cubana. Y perdóname, yo sé que estratégicamente para ciertos sectores, sobre todo los cubanoamericanos, que querían, muchos de ellos, esa reconciliación, y muchos sectores liberales de Estados Unidos, decidieron reconciliarse con una dictadura que no ha dado nada a cambio. Nada, Nada, no han soltado absolutamente nada. No, y al final yo siempre he dicho que tanto nadar para quedar en la orilla es el imperio el que termina salvándolo, pero también salvando a la dictadura. Ahora, ¿qué pasa? Estados Unidos quiere reconciliarse con Cuba y yo siempre pensé que a lo mejor había algún tipo de acuerdo con respecto a Venezuela, pero tú sabes que el castrismo es tan cínico, porque ya ni siquiera es que depredaron a Venezuela y rasparon la olla, es que la olla también la destruyeron, Patricia. El país lo dejaron sin recursos, no solamente porque este cleptosocialismo, como se debe llamar correctamente, se instaló en Venezuela para depredar, sino que hay un afán de destrucción del gentilicio venezolano. En parte el inocular de odio a la sociedad produce estos eventos tan terribles, pero también explica la violencia política y social absolutamente desbordada que se vive hoy en Venezuela. Venezuela es un país invivible hoy. Somos comparados con Mugabe. Por favor, nosotros somos un país como Zimbabue, un país africanizado. Yo creo que ningún país de América Latina, con la excepción de, digamos, del contexto americano, con la excepción de Haití, tiene la situación y los indicadores de destrucción. ¿Habrá oportunidad de que esta salida sea a través del referéndum revocatorio? Mira, Vilma? Patricia, el problema es que la sociedad, los tiempos políticos no están coincidiendo con los tiempos sociales. El país está realmente muy mal. Yo te decía, y tú también estás de acuerdo conmigo, porque lo estás viviendo también en carne propia, que la crisis humanitaria en Venezuela ya es un asunto personal. Definitivamente. Ya es un asunto familiar. Yo tengo 2 cajas en mi casa para enviarle a mi familia. Y cada uno de nosotros Cajas de hoy las comidas hace más- ayuda humanitaria para su de familia. lo más elemental que se producía en Venezuela, el Exactamente. café, los granos, pero todo, y Patricia, hay que cuando te mandarlo para dicen allá. que Guri está a punto de pararse, que un país completo se puede quedar sin luz y sin agua, donde realmente hay una crisis de colapso del país. Tú dices, mira, obviamente Y todavía habría hay que gente tener que sigue- una intervención, pero tú sabes que me dijo alguien, me dijo, es que el gobierno de Obama está esperando que aquello se caiga. Yo le dije, pero es que no se va a caer, se va a caer Pero con y a la mí me gente da esa adentro. impresión, a mí me da esa impresión también. Pero es que se va a caer con la Para gente entrar adentro. además a invertir, tú sabes, ¿no? Bueno, pero Cuando se caiga, que sí, todo sea más barato. Mira, yo pensé que ahorita que la misión de la Asamblea Nacional iban a hablar de una manera mucho más directa con el señor Almagro, pero resulta que Almagro lo que pidieron fue que lo apoyara en el referéndum revocatorio. Y yo me pregunté, Patricia, ¿cuánto tiempo nuestro país va a aguantar? Si ya estamos en una No, situación o sea, yo creo que Uno vive en tensión, uno como periodista vive en Sí. tensión porque no sabe en qué momento aquello va a colapsar y tú tienes que brincar para hacer el programa, para transmitir, para decir lo que está pasando. Por eso te Vivimos digo, así, pero en permanente si tú ves que emergencia. Brasil, por ejemplo, está en su propio proceso terrible, porque la señora Dilma Rousseff, ya no solamente por el caso ahora la van a investigar por el caso Petrobras también. Antes era por el maquillaje de cuentas que encontraron, que por cierto, la persona que la acusa de que es el jefe de la Asamblea Nacional del Congreso también está indiciado por corrupción por el caso Petrobras. Lo que te quiero decir es que no solamente son los cleptosocialismos los que están en problemas, son las democracias, podríamos llamarlas cleptodemocracias. La corrupción está destruyendo y tumbando gobiernos en América Latina, en Europa, y cuidado si aquí en Estados Unidos
esa corrupción de la clase política no es la que está produciendo también graves problemas para la democracia americana. Y en ese sentido, ¿cómo actúan las instituciones, Patricia? La única esperanza que tenemos nosotros es que esa clase política nuestra de la oposición, Reacciones. no, que a esa gente que hoy está en la calle, porque el venezolano está en la calle, Patricia, La acompañen. la y que acompañen claro, y por eso, no que solo reaccionen. lo convoquen, porque el venezolano no está trabajando, está en la calle buscando comida y medicinas. A Sí. ese venezolano hay que convocarlo, porque el país, los tiempos políticos definitivamente no están coincidiendo con los tiempos sociales. Bueno, Vilma, muchísimas Bueno, gracias. gracias por Feliz Día de invitarme. las Madres. Gracias, porque sin todo, amiga. bueno, eso es lo que nos queda. Vamos a ir a un corte, al regreso nos vamos a ir para Colombia. El analista Cristian Mancera va a estar con nosotros aquí en el estudio, porque allá la cosa también está que arde. Ya volvemos. Si quieres comerte el mejor queso de mano, las mejores cachapas de maíz, esa natica criolla que tanto te gusta de Venezuela, no puedes dejar de visitar La Pradera Productos del Campo. En La Pradera te ofrecemos todos los sabores que tanto añoras. Quesito guayanés, queso telita, palmizulia, tequeños, bollitos de maíz, todos los productos que quieras de Venezuela. Y si estás organizando una cena, una fiesta o quieres matar esos antojos, no dudes en visitarnos. Y si deseas arrancar tu propio negocio y convertirte en nuestro distribuidor en cualquier parte de los Estados Unidos, contáctanos por el 786-863-0933. El mejor sabor de Venezuela. Búscanos en nuestra página web www.quesoslapradera.com o visítanos en el 1375 Northwest 97 Avenida del Doral y deleítate con los sabores de La Pradera, sabores del campo. Agárrate con Patricia Poleo.